Hola, ¿qué tal a todos? Ya sé que he estado un poco inactivo en el canal, pero es que he estado un poco enfermo. Pero ya me siento mucho mejor, no he podido ni siquiera ayudarle en nada. Por eso que el canal ha estado un poco inactivo. Y también por el hecho de que Bere está a punto de graduarse. Justamente hoy fue la ceremonia de egreso. Hoy, 8 de abril, que es cuando lo estoy grabando. Esperemos poder seguir subiendo más videos. ¡Ojalá! Eso es todo lo que les quería decir. Y bueno, empezamos con la historia. Yo soy Bere y esto es Bere te lo cuenta. Beso del sexto sentido, parte 2. Yesul, aún borracha, empezó a confesar su más grande secreto, diciéndole a Minju que quizás esto es un tanto imposible de creer, pero si ella besa a alguien, puede ver su futuro. Y cuando ella besó a Minju en el cuello por accidente, vio su futuro. Minju, intrigado, le preguntó qué vio y a Yesul no se le ocurrió mejor respuesta que decirle que los vio, a Minju y a ella juntos, haciendo lo que hacen los conejitos. Pero bueno, Yesul se quedó dormida luego de esto. Minju no tuvo más remedio que volver a cargarla, pensando en qué debería hacer con esta muchacha, hasta que todo se le complicó nuevamente. Yesul despertó e inició nuevamente con sus berrinches, diciéndole que por qué él se acostó con ella. No entiende cómo él, siendo tan guapo, se ha fijado en ella. Y que seguramente fue que le gustó lo que vio y por eso se acostaron. Así que si no ve, ese futuro no pasará, lastimando los ojos de Minju y corriendo sin control ni dirección, hasta que un árbol la frenó. A mí me pasa algo así y me encierro en mi casa de por vida. Tras quedar completamente noqueada por el golpe, gran golpe, Minju la cargó hasta su auto, en donde buscaba el botiquín para ayudarla. De verdad, Minju estaba preocupado por ella, pero afortunadamente no fue nada grave y al poco tiempo se despertó. Ya más tranquila, le dijo que por el futuro que vio, es posible que ellos dos se lleguen a enamorar, pero aún tenía muchas dudas, por lo que pedía a Minju un beso para volver a ver su futuro. Minju, sin resistirse a esta petición, la besó. Y vaya que Minju la atesora y la ama como a nadie en esta historia, porque tras varios besos Yesul comprobaba que su futuro está al lado de Minju. Cada imagen del futuro era para mostrarle que ambos estarán enamorados y que estarán felices juntos. Y así cuando Yesul quedó atontada por tantas revelaciones, Minju le dijo algo muy curioso. Tú me dijiste que podías ver mi futuro, justo como hace 20 años, ¿cierto? O sea que ellos dos se conocen desde niños y ella no lo recuerda. Poco a poco descubriremos todo. Pero ahora lo importante es que Minju está desesperado por saber qué hacían en el futuro. Y Yesul le dijo que estaban haciendo lo mismo que en este momento. Pero Minju quería saber algo importante. Si ella en el futuro se veía enamorada, feliz, y sí, ella sí existía en el futuro de Minju. Y es precioso. Por eso Minju quería ser mejor para ella. Cómo tratarla bien, cómo ser bueno con ella. ¿Por qué se le hace tan difícil dejarse llevar por lo que le dicta su corazón? Pero para Yesul, sí estaba bien, es como es. Y tras ver este futuro sabe que su relación irá floreciendo de a poco. Y así tras muchos besos después, por fin despertaba Yesul al otro día. Pues muy asustada, aunque vio que la habitación tenía 2 camas, no entendía cómo terminó aquí. Además tuvo un sueño loquísimo donde ella se besaba con su jefe. Sí, ¿verdad? Qué bello sueño. Pero antes de que ella pierda la calma, Minju llegó ante ella. Yesul estaba feliz de saber que su jefe ha sido quien la ha cuidado. Pero tras decir que no recuerda nada de lo ocurrido la noche anterior, Minju se desilusionó un poco, pero no forzó nada con Yesul. En fin, le contó sobre su comportamiento un tanto loco la noche anterior, sobre todo lo del golpe que se dio contra el árbol. Y así fue como terminó en este hotel. Y pobre Yesul, ¿con qué cara mirará a su jefe ahora? Y peor aún, con el gran sueño que tuvo. Minju la consoló diciéndole que no se preocupe por nada. Por el momento quería llevarla a su casa. Y mientras iban en el auto, Minju le dijo que antes de llevarla a su casa deberían ir a desayunar. Pero claro, Yesul no estaba prestando mucha atención, pues no dejaba de pensar en ese sueño, en el que ella besa y besa y besa y besa a Minju-chan. Y cuando Minju le dijo que qué desearía comer, Yesul respondió, un beso. ¡Qué
horrible momento incómodo. Y así, tras llegar a un restaurante, ya se encontraban desayunando juntos. Hasta que por motivos de la historia, justamente llegó a ese mismo restaurante y a esa hora Hyun, el cual se sorprendió a ver a Minho con Yesul, y sobre todo porque ambos estaban con la misma ropa de la noche anterior, envenenándose con los celos que esto le producía. Pero como Minho notó que Yesul se puso mal al ver a Hyun, pagó la cuenta y agarrándola de la mano, la llevó a su auto para posteriormente dejarla en su casa. Pero esto, claro, afectó al pobre Hyun. Un poco más tarde, Yesul por fin iniciaba el tan atareado momento de mudanza, pues ya había terminado de pagar su nuevo departamento y por fin podía mudarse a él, y se encontraba en un hermoso edificio, que para ella era ventajoso pues se encontraba a pocos minutos de la oficina donde ella trabaja. Por fin Yesul se declaraba independiente. Además deseaba que su mamá tuviera privacidad con su actual y recién esposo. Por otro lado, al estar cerca del trabajo le ahorraría varios regaños por llegar tarde. A pesar de que eso era difícil para su madre saber que no tendrá a su hija a su lado, Yesul no quería seguir viviendo entre su padrastro y su mamá, porque su padrastro le daba como que mala vibra, pero con tal de que su mamá sea feliz, ella es feliz. Pero ya saben cómo son las mamás, siempre dándonos consejos. Y en este caso a Yesul le decía que nunca dé a saber a los repartidores que ella vive sola, y que no abra la puerta a desconocidos, y cosas así. De repente se acabaron las fundas de basura y la madre de Yesul se ofreció ir a comprar algunas. Y ya para cuando regresaba con este encargo, en el ascensor se topó con el precioso de Minho Cha. Al ver que ambos se dirigían al mismo piso, la madre de Yesul activó su modo buscayerno y empezó a hablar sobre lo maravillosa que es su hija, al punto que incluso llegó a cansar a Minho. Si la mamá es así, no podía imaginar cómo era la hija. Así llegaron ya al 11º piso y al ver que Minho viviría justamente en el departamento de al lado de su hija, intentó hacer que él y su hija tengan una cita para que se conozcan y así. Hasta que Yesul gritó a su madre porque ya le escuchó cómo estaba buscándole nuevamente pareja. Con eso Minho se liberó, pero no tenía ni idea que quien se mudó a su lado es su preciosa y amada Yesul. Al siguiente día, Yesul, muy descansada, caminaba muy poquito para llegar a su trabajo, emocionada porque ahora vive a minutos de la oficina. Pero al llegar al ascensor tenía que toparse con estos dos hombres que luchan por su corazón. Un poquito más tarde, Yesul y su gran amiga Jung-hyun admiraban los bellísimos modelos que está por contratar su amiga para el proyecto al que ella pertenece, hasta que llegó Minho muy celoso, preguntándoles qué estaban haciendo, sobre todo porque Yesul tiene un proyecto diferente al de su amiga. Así que para que no se distraiga, le dejó un trabajito extra que le tomará mucho, pero mucho tiempo. Y así se quedaría horas extra, pobrecita. Ya en la noche, cuando ya estaba por culminar este trabajo, se dio cuenta que se había olvidado el pendrive en su casa, el cual contenía archivos necesarios para poder terminar este trabajo. Sin embargo, había una solución. Se acordó que su jefecito tiene una copia de estos archivos, y al rebuscar entre los cajones de la oficina de Minho, encontró algo que ella le había obsequiado cuando inició su trabajo en ese lugar, un trébol de 4 hojas, el cual ella pensó que como lo recibió tan fríamente, seguro lo había botado, pero no, incluso hasta lo había laminado para que no se destruyera. Y bueno, dato curioso, ¿no les ha pasado que estos tréboles, fuera de que son muy difíciles de encontrar, se pierden con muchísima facilidad? Yo una vez encontré uno, pero tras guardarlo ya laminado y al siguiente día buscarlo, este ya no estaba, se había esfumado. Lo busqué como loca, pero no. Hasta ahí llegó mi precioso trébol de 4 hojas. En fin, me fui de tema, perdón. Yesul, tras salir ya de la oficina, fue hasta su lugar favorito, el dichoso Sin Sentido, donde no dejaba de estar pensativa por el trébol de Minho que ha guardado durante todos estos años. Su amigo le preguntó qué le ocurría, pero Yesul no le contó esto tan íntimo. Pero lo que sí le dijo es que se había mudado al vecindario, así que lo visitará más a menudo.
Ya en su casa, Yesul empezó a escribir apuntes sobre el futuro que vio con Minho-cha. Una pista de que ese futuro no estará muy cercano es que en su visión ella tenía el pelo liso, pero ahora lo tenía ondulado porque se había hecho la permanente. Otra pista es la habitación, pues ese lugar en su visión no es su habitación. ¿Y por qué viviría en otro lugar que no sea este que ha comprado con muchísimo esfuerzo? Y como última pista es la mirada dulce y tierna de Minho. Se veía tan enamorado, pero actualmente es un ogro en proceso de humanización. A pesar de que esto apuntaba a que ellos dos sí o sí se enamorarán, ella no estaba conforme. Por eso incluso hizo la prueba de compatibilidad de nombres y ¿qué creen? Hasta en eso su porcentaje era muy bueno. Un 79% era perfecto. Pero ¿cómo es posible? Con esto, ella alteró a su vecinito. Peor aún que el pobre tiene un oído demasiado sensible al ruido. Por eso Minho, ya muy molesto por tanto ruido, tomó lápiz y papel, escribiéndole a su vecina que por favor no hiciera demasiado ruido, y entregándoselo. Yesul, tras leerlo, se sentía penada, así que llevó consigo unos pastelitos, llamó a la puerta de su vecino y le ofreció disculpas e incluso regalándole este presente. Pero Minho lo rechazó, y aunque pensaron que todo esto se quedaría hasta aquí, no fue así, porque la guerra entre estos dos aún estaba empezando. Yesul tenía un hábito de vida que obviamente enojaría a Minho. Comía a destiempo, olor que llegaba a la nariz sensible de Minho. Empezando nuevamente con las notas, siempre quejándose por todo lo que Yesul hacía en su departamento. Y así, de nota en nota cruzada, empezaba una guerra de quejas y quejas, incluso por el hábito de Yesul de comer mucho pollo frito. Yo también adoro el pollo frito, y solo por eso apoyo a Yesul en esta guerra. Pero esto de las notas poco a poco se pasaba de la raya, ambos actuando así a lo loco e incluso topando temas que no iban al caso, pues ambos son solteros y seguramente es porque nadie quiere estar con una persona así, decían. Y pues a la final todo esto terminaba agotando a la pobre Yesul, tanto así que durante su trabajo se quedaba completamente dormida. Y aunque Minho adoraba verla así, es su jefe y tenía que despertarla para ponerla a trabajar. Y yo pienso que desde que Minho sabe el secreto de Yesul, ellos dos se sienten más y más atraídos que nunca. Un poco más tarde, Yesul asistía a una reunión y Hyun alcanzó a notar que ella estaba agotada. Por eso, tras terminarse la reunión, le escribió diciéndole que debería ir a casa temprano y descansar. Y en ese preciso momento alcanzó a ver en su escritorio una bebida energizante, pensando obviamente que quien se la puso ahí fue Hyun. Por otro lado, en horas de almuerzo, Yesul conversaba con su mejor amiga, la cual le preguntaba si la causa de que no haya dormido la noche anterior fue por estar pensando en su exnovio. En realidad no, la razón es que como ahora se ha mudado, vive al lado de un tarado que se queja por todo lo que ella hace en su casa, diciéndole que su vecino es tan insoportable como lo es Minho-cha. Si supiera. Al siguiente día, Minho visitaba a su médico, el cual está al tanto de la sensibilidad que Minho tiene con sus 5 sentidos. Y al verlo así, tan demacrado, cansado, le dijo que hoy no se lo ve muy bien. Y claro, ¿cómo estarlo si eso de pelear con la vecina ha sido muy agotador para ambos? Una pelea muy infantil, la verdad. Pero fuera de ello, Minho tomaba un medicamento para controlar esto que le pasa, pero ya no está funcionando. Y lo mejor era que deje de tomarlo. La única solución a su problema era que tratara de controlar sus sentidos, sobre todo el del oído. Por ejemplo, tratar de concentrarse en lo que verdaderamente quiere escuchar. Puede ser concentrarse en la voz de su amada. Por otro lado, Hyun se encontraba bebiendo, tratando de llamar a Yesul, pero el celular estaba apagado. Empezó a recordar cuando vio a Yesul con Minho, y eso lo hería, porque él no ha podido olvidar a Yesul. Y con el tiempo se dio cuenta que en verdad él nunca logró entender a Yesul. La dejó sola con todo el peso de su relación y jamás se puso a pensar en las necesidades de ella. Incluso no fue capaz tan siquiera aliviar su llanto cuando vio cómo todo el mundo caía sobre ella en el momento en el que Yesul lo terminó.
pero ya es tarde para él, porque Yesul tiene en su camino a alguien que evidentemente la tendrá completamente feliz en su futuro. Mientras tanto, Yesul por fin descansaba un poco de las notas de su vecino y como ya era fin de semana, quería probarse una pijama nueva, la cual sí era un tanto reveladora, pero ¿qué más da? Está sola en su casa, ¿quién podría haberla vestida así, no? Y para desestresarse de todo lo que ha sucedido esta semana, pidió a domicilio lo que tanto adora comer, pollo frito. Finalmente el repartidor llegó, Yesul le pidió que dejara el pollo en la entrada y que se fuera. Así este lo hizo. Y cuando Yesul se cercioró de que el repartidor ya se había ido, estaba a punto de salir. Pero mientras esto estaba pasando, Minho, quien estaba practicando eso de concentrarse en la voz de su amada, alcanzó a oler el horripilante, según él, olor a pollo frito, enfureciéndose, pensando que su vecina otra vez está haciendo de las suyas. Y así cuando Yesul recogía su pollito, Minho salió de su departamento gritándola y alcanzando a ver a Yesul, y sobre todo vestida muy pero muy sexy. Adoré esta reacción. Pero, ¿cómo continuará esta fascinante historia? Pues lo veremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, Dale like al video activen la campanita de notificaciones. y sin nada más que decir, Nos vemos en un siguiente video. hasta la próxima.